Bien, sí, queridos amigos y amigas, ya tenemos aquí en los estudios de Alavés y Ratia, pero por supuesto desde Endaya al querido amigo Jordi Riba y Oliveras, presidente de la Asociación Cultural Vibran, activista e independentista catalana, a quien saludamos. Muy buenos días, Egunon, buen día. Buen día, Egunon. Bueno, compañero, cuéntanos cómo está la situación en Cataluña después de todo lo que ha vivido, le ha tocado vivir en los últimos años, por poner de referencia en los últimos años. Bueno, la situación en Cataluña, pues creo yo que ha despertado al pueblo de un letargo, de un sueño, en el cual se pensaban que vivían en una democracia y realmente se han dado cuenta de que viven en un fascismo. En el mismo fascismo que había en los años 30, en el mismo fascismo que había en el 1700, cuando fuimos ocupados por las tropas borbónicas, vivimos en un Estado que no entiende democracia, no entiende de libertad. A mí esto, ya sé que quizá te parecerá una contradicción, pero me alegra esta situación. ¿Por qué? Porque el pueblo está despertando. Y no solamente el pueblo catalán, todos los pueblos. La situación ahora mismo en Cataluña es un poco de sorpresa, de que quieres decir, quizá no son tan malos y han tenido... todavía no se lo acaba de creer el pueblo, pero realmente están viendo la realidad. Están viendo cómo es el Estado español, cómo son, dijéramos, sus tropas represoras, ¿no? Su policía, sus gentes, porque es que todos son igual. O sea, no olvidemos que los pueblos españoles decían a por ellos, no lo decían los policías, lo decía la gente del pueblo. Por lo tanto, esto para nosotros es positivo. Sí, de toda esta situación, como tú dices, es un ejemplo importante para los pueblos en Europa en particular, ¿no? Y a nivel internacional muy interesante, ¿no? Porque, como tú dices, nos muestra de la verdadera cara, ¿no? Que está encubierta en ese reino mormónico de la monarquía española, y que ha ocultado los pueblos, inclusive ibéricos, ¿no? A nivel de España, como el pueblo vasco, como el pueblo catalán, como el pueblo gallego. No solo a nivel de España, podemos hablar de los otros países. Aquí se ha hecho una Europa de las empresas, una Europa del capitalismo. Y del IBEX 35, ¿no? Correcto. Y todos llevan de diferente manera, pero la finalidad es la misma, el atar bien a los pueblos, que realmente pensábamos que se iba a hacer una Europa de los pueblos, de las diferentes culturas, no una Europa de las naciones hechas, pues bueno, tal y como está hecha Italia, tal y como está hecha Gran Bretaña o tal y como está hecha España, ¿no? Por la represión. Resulta que cuando se hace un referéndum en Irlanda, pues se le dice que no se vayan, que los echarán de Europa, y luego ¿qué pasa? Luego se van de Europa por el Brexit y ¿cómo se quedan? Bueno, pues ves que todo es falso, que realmente la democracia no existe en ninguna parte, te la hacen creer, pero no existe en ninguna parte, ¿vale? Cuando tú, dijéramos que intentas hacer lo más básico de la democracia, o el principio de la democracia, que es poner una papeleta en una urna, no te la dejan poner. Y tú no estás diciendo, oye, votaremos nosotros, que queremos la independencia, y los que no la quieren, no, tú estás diciendo todos. Ni eso te dejan. Por lo tanto, ¿de qué democracia estamos hablando? Estamos hablando de un fascismo. Estamos hablando de unos pueblos oprimidos. Y ahora las poblaciones se están dando cuenta. Lo que ha hecho despertar Cataluña es impresionante. No solo para su pueblo, sino para todos los pueblos. Porque ven el engaño de
ya no de Estado español, de Europa en general, cuando se habla de terrorismo, ETA ha dejado las armas, Terrellur ha dejado las armas, el IRA ha dejado las armas, son los terroristas, ¿de verdad? ¿De verdad que son soldados que están defendiendo a su pueblo con las mismas armas que son atacados son terroristas? No. Aquí los únicos terroristas que hay son el Estado. Ese Estado mafioso, y ahora sí que hablo del Estado español, pero podría extenderme a otros, que el cual juega a matar ciudadanos si no estás de acuerdo en su pensamiento. A matar, a encarcelar, a exiliar. ¿Quién es el terrorista? Lo que pasa es que lo han vendido así, como a nosotros nos vendieron hace muchos años que se tenía que hablar en castellano por educación. ¿Por educación? ¿Hablar en castellano? Pues nos lo hicieron meter en la cabeza. Y nosotros mismos lo decíamos. A mí me lo decían mis padres. Cuando se dirijan en castellano, habla en castellano por educación. Lo mismo pasaba aquí, sí, con el euskera. ¿Educación de qué? Y hemos caído en su trampa. Y seguimos cayendo en su trampa. Por lo tanto, soy partidario de que cualquier país oprimido tiene derecho a su defensa. Y esa defensa pasa por cualquier tipo de lucha. Bueno, después, Jordi, después de esta represión tan cruel que ha vivido los catalanes, ¿qué hay? ¿Qué hay después de toda esta represión, donde sus máximos representantes, digámoslo así, por concordar con la gente que conoce a Junqueras, que conoce al mismo Puigdemont, a todos a la misma Ana Gabriel, a todos ellos unos encerrados aquí como presos políticos, otros desterrados, exiliados, y después de todo esto, ¿qué? ¿De quién estamos hablando? A ver, porque resulta que cuando aquí de un día para otro se pasa de una dictadura a una democracia, cosa que eso no ha pasado en ninguna parte del mundo, España sí, tienen esa capacidad de que pasan todos los fascistas a ser demócratas de un día para otro. ¿Quién pone en el poder? ¿Quién firma la Constitución española? Sí, he dicho prostitución. ¿Quién la firma? Unos a punta de pistola, pocos. Y los otros, los que ya eran fascistas. Del pueblo catalán, del pueblo vasco, las grandes empresas, te podría dar nombres, ¿vale? Pero las grandes empresas, Gallina Branca, Ladam, siguen los mismos. Y ellos hacen su juego y siguen con el juego. Y el pueblo nos pensamos que nos han dado una democracia. Pero de democracia no hay nada. No hay nada, en absoluto. Por lo tanto, es el engaño de siempre, continúa el engaño de siempre. Cuando ellos quieren, por ejemplo, los políticos, hablamos de la CUP, hablamos de los pijoprogres. Hablamos de estos que vivían muy bien en su casa, y te lo digo porque tienes una entrevista, bueno, una entrevista no, hicimos un acto que eran las greuges de la corona espanyola a Cataluña, en los cuales invité a diferentes políticos de diferentes partidos, y una de ellas era la Mireia Boya. La Mireia Boya de la CUP, la cual tiene un hotel en propiedad, se iba a veranear, o mejor dicho, en el invierno, cuando había la época de esquí, con la familia real. Se iba de copas. Pero eso lo dice ella en ese acto que hicimos. No lo digo yo, lo podéis escuchar. Por lo tanto, estos son las CUP, estos son los antisistema. ¿Qué antisistema? Un antisistema que sí que sale a la calle en el tema de Cambias, que entonces era porque estaba el alcalde Trías, pero que realmente sale a la calle son los que vienen de fuera, no los de aquí.
pero que no salen a la calle cuando el fascismo ataca al pueblo, cuando pegan a las madres, a las hijas, a los abuelos. Entonces no salen a la calle. ¿Estos son los antisistema? ¿Antisistema que juegan en el sistema? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Convergencia y Unión? ¿De Convergencia ahora? ¿De la derecha? ¿De la misma derecha que firmó la Constitución española? ¿De qué estamos hablando? ¿De política? No me interesan los partidos políticos, porque todos son lo mismo. ¿Hablamos de la Colau? ¿Hablamos del 15M? ¿Del cambio? ¿De ese cambio que mucha gente fue engañada? Yo tengo un amigo que me lo presentó la Montserrat Ponsa, una gran persona conocida en toda Latinoamérica, la cual fue a comer con él, que es Oswaldo Chato Peredo. ¿Sabes quién es? Sí. Bien. Oswaldo Chato Peredo me dijo: Jordi, los verdaderos revolucionarios sois ustedes. Los que queréis hacer o reconstruir lo que ya teníais, que es un Estado propio, no cambios de política. Hoy en día, todo lo que son ideologías se dan de la mano, porque las ideologías, si son tan distintas, acaban a hostias. Y aquí ya nadie está dispuesto a pegar hostias. Están dispuestos a cambiarse los asientos, pero nada más. Yo soy incapaz de tener una entrevista con un fascista de Vox, de Ciudadanos, del PP o del PSOE. Soy incapaz. Es lo mismo, es la misma mierda, es el mismo fascismo disfrazado, pero también lo es la Colau, también lo es Podemos, un invento de la derecha española. ¿Hablamos de política? No, no me interesa la política. Los partidos políticos. Sí, los partidos que hay ahora en el juego electoral. Bueno, y en torno a este gobierno de Sánchez, o al gobierno nuevo que pueda salir de España. Primero, que no me interesa nada de lo que pueda salir de España, porque todo lo que salga de España va a perjudicar a mi pueblo. Sí. Y al vuestro. ¿Qué se va a hacer? ¿O que los catalanes, el movimiento social popular, el movimiento de base, yo qué va a hacer? Tengo un sueño como lo tuvo Luther King en su día, ¿no? Ese sueño no va a gustar a la mayoría de gente. Te lo diré en mi argot, porque yo soy del pueblo. No soy político, no soy universitario, soy del pueblo. Me la pela. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque mi sueño es juntar en una misma lucha, que es la misma, porque lo mismo que te he dicho antes del catalán, también lo decían: no, es que los catalanes no se pueden juntar con los vascos porque las luchas no tienen nada que ver. No, es que los irlandeses no se pueden juntar con los catalanes porque no tiene nada que ver. No, los corsos no se pueden... ¿Perdona? Si, por ejemplo, nos vamos al norte de Europa, al Kurdistán, que no es la misma lucha. ¿No son pueblos que están siendo eliminados? ¿Que están siendo genocidados? ¿No es la misma lucha? Mi sueño es: pongámonos a trabajar, a caminar juntos. Juntemos nuestras fuerzas. Porque ¿sabes lo que puede hacer caer a los países? ¿Una lucha contra sus ejércitos? No, no seamos ilusos. Pero sí una lucha de su economía. Y hasta que eso no pase, no se va a poder construir la Europa de los pueblos, que es la Europa por la cual todos hemos luchado en su día. No me hables ni de partidos políticos, ni de sindicatos vendidos, ni de todo aquel que ha adormecido al pueblo, que ha aburguesado al pueblo y que nos encontramos como nos encontramos. Con algún loco como yo que tiene una visión distinta. Y
y que no todo el mundo, evidentemente, está dispuesto a seguir. Ujú. Dime. Bueno, Jordi, proyecciones en torno a ese sueño a nivel de esta Europa de los pueblos. Pues la proyección es hacer actos conjuntos, hablar y hablar mucho y ser valientes. Que nadie nos haga creer que nuestros soldados son terroristas. El terror lo llevan Ellos. ellos. Ujú. Eso está claro. Ujú. Bueno, es importante que a nivel de los pueblos, las iniciativas que han salido, como esta contracumbre, es importante. Hay ese espacio en donde precisamente las diferentes organizaciones eh, sociales pueden atar muchas cosas, ¿no? A nivel de esta Europa que necesita de verdad de los pueblos, como tú bien dices. ¿Qué podemos comentarle a la gente, a los que nos escuchan en el día de hoy? Que sigamos a los chalecos amarillos de Francia. Que sigamos al Japón. Que sigamos que 500 personas, 1000 personas, 5000 personas pueden parar todo un aeropuerto. La de Hong Kong, hoy Hong por Kong, Ujú. perdón, no me salía el nombre. Que sigamos Ujú. esta lucha, pero no la sigamos por televisión. Que les demos la mano. Que hagamos una cadena, como hizo en su pueblo, en su tiempo el pueblo catalán. Una cadena humana, una cadena de los pueblos que están oprimidos. Y luchemos juntos para esa liberación. No tenemos que convencer a nadie. ¿Cómo vamos a hacer pedagogía si hace más de 300 años que estamos haciendo pedagogía con los españoles? Si tu país es el agresor y tú vives de puta madre con el dinero que tu país está robando a otros pueblos, Ujú. ¿tú te vas a poner en contra de tu gobierno? Tú vas a decir que los otros son nazis. Eso sí, tú harás la salutación romana, pero los nazis somos los que nos defendemos. Y si lo repites muchas veces, hay los tontos que se lo creen. Ujú. Y eso es así. Por Bueno. lo tanto, vamos a unirnos, vamos a... La lucha es común. Pues si la lucha es común, en la batalla tenemos que estar todos. Recordemos las brigadas internacionales. Ujú. Todos tenían un ideal. Hoy en día estos ideales se han perdido. Volvamos al ideal. Al ideal que es único. Es el ideal de la libertad. Muy bien, Jordi. A ver, para finalizar, te preguntamos ya en cuestión ya personal, como presidente de la Asociación Cultural Vibran, para nuestros radioescuchas, ¿qué hace Vibran? Vibran fue creada para recuperar y dar a conocer aquella historia de nuestro pueblo, robada, escondida, por el Estado español y francés. De mucha historia nuestra, ellos se han aprovechado. Nosotros intentamos con nuestros historiadores que salga a la luz la verdad y que nuestro pueblo se sienta orgulloso de quién somos y cómo somos. De que este maltrato psicológico, de que por ejemplo, quiero recordar aquí al Junqueras, ¿no? Uh-huh. Cuando dice, está en prisión, lleva más de 1 año y medio, y resulta que dice, amo a España. O tú tienes el síndrome de Estocolmo, o eres tonto, porque otra cosa
No la veo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es que muchos de nuestros seguidores, muchos del pueblo catalán, y cuando hablo del pueblo catalán hablo de los catalanes, no de las rimadas que lleva 6 meses en Cataluña y ya dice que es catalana, no de aquellos que en el Parlamento no cantan nuestro himno porque no les interesa y porque lo odian. Estos no son catalanes. Y estos colaboradores, colaboracionistas que tenemos en los gobiernos, en los partidos políticos y que están en nuestro gobierno, en nuestro Parlamento, dicen que todos somos catalanes. No, hay catalanes y hay colonizadores. Y eso es así. Bueno, con esta reflexión nos quedamos, queridos radioescuchas. Agradecer a Jordi Ribá y Oliveras por estar en los micrófonos de Alavés y Ratia y, por supuesto, nuestro programa CAISO Latinoamérica. Un abrazo fuerte, Jordi. Igualmente, y por los países, por la liberación de todos los pueblos.